Desde que éramos niños, Samuel y yo fuimos esa pareja que todos consideraban perfecta, como si el destino nos hubiera unido. Pero cuando el terremoto nos sorprendió, él se lanzó a proteger a aquella chica, dejándome sola mientras veía cómo la lámpara del techo caía sobre mí. Después, ellos comenzaron a tocar juntos, ganaron todos los premios imaginables, tanto aquí como en el extranjero, y se convirtieron en el dúo perfecto según la prensa. Y yo nunca volví a tocar el violín. Capítulo 1. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital, mientras el olor a desinfectante lo invadía todo. El dolor en mi cuerpo y la luz intensa que entraba por la ventana me recordaban que seguía viva. Samuel dormitaba apoyado en el borde de mi cama, con el sueño tan ligero que apenas moví los dedos. Abrió los ojos de golpe. Las ojeras marcadas y la barba descuidada le daban un aspecto muy distinto al de siempre. Nuestras miradas se encontraron y el cansancio en sus ojos dio paso rápidamente al alivio. «Sarai, has despertado». Intentó apartarme el pelo de la frente, pero giré la cabeza para evitarlo. Su mano quedó suspendida en el aire. «Sarai, me culpas». Su voz temblaba, pero lo afirmó con certeza. Un médico rubio se acercó y comenzó a explicar mi estado en un inglés con acento londinense. Mi mente, aún confusa por acabar de despertar, apenas captó la primera parte, pero las últimas palabras resonaron con claridad. Los tendones de la mano estaban gravemente dañados. Probablemente nunca volvería a tocar el violín. Me incorporé de golpe, temblando. ¿No hay ninguna otra opción? El médico parecía genuinamente apenado. Lo sentimos mucho. Apreté los puños mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, negándome a aceptarlo. ¿Cuánto puede pesar un violín? Mi cuerpo estaba bien. Podía valerme por mí misma. Tenía fuerza en las manos. ¿Por qué precisamente la muñeca? ¿Por qué precisamente no podía tocar? Ignorando las súplicas de médicos y enfermeras, y apartando a Samuel que intentaba detenerme con los ojos enrojecidos, salí corriendo en bata de hospital como una loca. Paré un taxi hasta la tienda de música más cercana. El dueño ni siquiera terminó de saludarme cuando agarré un violín que estaba cerca, pero mi mano temblaba tanto al sostener el arco que no podía aplicar fuerza. Intenté tocar Because of You, la pieza que conocía tan bien que podría interpretarla con los ojos cerrados, pero ni una sola nota sonó como debía. Era como mi vida de ahora en adelante. Nunca volvería a su curso normal. El dueño de la tienda debió pensar que era una principiante frustrada. Me tendió una tarjeta mientras me consolaba. «El violín es difícil de por sí, no te desanimes. Si compras aquí, te recomiendo profesores con descuento, garantizado que aprenderás. Mientras no te rindas, hay esperanza». Miré mis manos pálidas y sin fuerza. ¿Esperanza? Hacía tiempo que se había esfumado. Cuando Samuel me encontró jadeando, el viento se colaba por la puerta de cristal mal cerrada. Me puso su chaqueta sobre los hombros con delicadeza. «Sarai, volvamos». Con la vista nublada por las lágrimas, le dije las primeras palabras desde que desperté. «Samuel, nunca volveré a tocar el violín». Él entendió el peso de esas palabras. Significaban que más de 10 años de esfuerzo se habían ido por el desagüe, que nunca subiría al escenario de mis sueños, que no podría tocar Because of You en mi propia boda. Samuel me miró fijamente. Su nuez de Adán subía y bajaba mientras apretaba cada vez más fuerte mi ropa. «Grítame, Sarai. Sé que me odias». «Si hubiera sabido que la lámpara lastimaría tu mano, me habría puesto delante de ti. De verdad no imaginé que esto pasaría». No lo pensé mucho en ese momento. Fue por compasión. Daniela venía del campo después de tanto esfuerzo, cargando con las esperanzas de toda su familia y su pueblo. Tiene talento y trabaja duro. Temí que quedara aplastada y su vida se arruinara para siempre. Tenía razón en todo, pero ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. Samuel, siempre tan orgulloso, comenzó a llorar. Con los ojos rojos, contuve las lágrimas y acaricié su rostro. Mis dedos se humedecieron. «Hiciste lo correcto, fue muy noble. Yo habría hecho lo mismo». Pero en el instante del terremoto, mi primer impulso fue mirarlo a él, mientras que el suyo fue correr hacia Daniela. En esa reacción instintiva, sin tiempo para pensar, su primera elección no fui yo.
Antes de que el dolor me sumiera en la oscuridad, lo vi abrazándola mientras ella temblaba, con los ojos llenos de preocupación por ella. Forcé una sonrisa. Pero ya elegiste, ahora debes ser consecuente. Esas palabras lo alteraron por completo. Me envolvió en sus brazos. Sarai, lo que hemos compartido desde niños, no se puede reemplazar así como así. Siempre has sido tú en mi corazón. Lo aparté. Mi delgada figura se reflejaba en la puerta de cristal, pero mi expresión era tremendamente obstinada. No importa, ya no me afecta. Capítulo 2. ¿Qué te dijo Samuel? La voz de mi mejor amiga Laura sonaba llena de indignación al otro lado del teléfono. Dice que me demostrará que estoy equivocada. No me digas que le vas a dar otra oportunidad. Hemos terminado. Mi amiga suspiró aliviada, pero enseguida empezó a despotricar contra Daniela. Hablando de ella, es la más calculadora de todas. ¿Qué sabe hacer además de hacerse la víctima? ¿En qué puede compararse contigo? Solo Samuel puede ser tan ciego. No tiene vergüenza. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Laura, no es su culpa. Todo esto me lo busqué yo misma. Porque la primera persona que se compadeció de ella fui yo. Como decía Samuel, Daniela había tenido que luchar mucho para llegar donde estaba. No tenía nada. El violín era todo para ella, su único futuro. La primera vez que vino a clase, llevaba ropa barata y permanecía de pie en el estrado con timidez, presentándose en un inglés torpe, con la mirada temerosa. Los compañeros se burlaban de ella llamándola pueblerina. Como tercera estudiante internacional de la clase, en tierra extranjera, me convertí en la única persona con quien podía hablar y en quien podía apoyarse. Nos hicimos amigas rápidamente, y Samuel también empezó a hablarle. Daniela era realmente trabajadora y de carácter dulce. Sonreía tímidamente a todos, y poco a poco la clase comenzó a aceptarla. Hasta el profesor de teoría musical la miraba con buenos ojos. Aquel día en la sala de ensayo, Samuel y yo estábamos discutiendo sobre qué pieza elegir para el concierto de 2 meses después, cuando el profesor de teoría musical se acercó llevando a Daniela de la mano. Eres muy talentosa y vienes de buena familia. Tendrás muchas oportunidades de subir al escenario. ¿Por qué no le das esta oportunidad a Daniela? Viendo la mirada esperanzada y tímida de Daniela, pensé que yo ya había participado en demasiados conciertos como ese. Si podía ayudarla a que su vida fuera un poco más plena, ¿por qué no? Solo sería esta vez. No imaginé que al cederle ese lugar, estaría cediendo también la mitad de mi destino. Daniela estaba muy nerviosa en su primera presentación y no tenía química con Samuel. Durante las siguientes 2 semanas, los tres pasábamos mucho tiempo juntos, mientras yo la ayudaba a adaptarse. No recuerdo exactamente cuándo, pero la forma en que Samuel la miraba cambió. Dejó de quejarse conmigo de que pasábamos poco tiempo a solas y empezó a preocuparse de que Daniela cometiera errores en su presentación, poniéndose nervioso por ella. Después, ya ni siquiera me invitaban cuando ensayaban. Los sentimientos de Samuel hacia Daniela pasaron de la compasión inicial a la admiración, la expectativa y la alegría. Y yo, tarde me di cuenta de que cuando Daniela miraba a Samuel, sus ojos siempre brillaban con admiración. Aquel terremoto no fue más que un pequeño empujón cuando yo estaba indecisa. Capítulo 3. Samuel seguramente pensaba que estaba haciendo un berrinche, esperando a que él cediera, a que me diera una disculpa sincera. Pero la verdad es que en aquel momento, en aquella sala de música que parecía a punto de derrumbarse, cuando mi conciencia se nubló, ya había decidido separarme de él. Abandoné la universidad sin decírselo a nadie. Una violinista que ya no puede sostener su violín. No hay nada más patético que eso. Ya no tenía sentido quedarme aquí. El día que aprobaron mi solicitud de baja, bloqueé y eliminé todos los contactos de Samuel y compré un billete de avión para volver a casa ese mismo día. No me llevé nada, solo aquel violín que amaba con locura, pero que quizás nunca más podría tocar. Laura vino a buscarme al aeropuerto. Me vio desde lejos y vino corriendo. Las lágrimas brotaron mientras corría. Sarai, ¿tienes idea de lo preocupados que estábamos todos? Me quitó el violín de la espalda con ternura y preguntó entre sollozos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tu madre sabe que has vuelto? Negué con la cabeza.
Desde pequeña, mi madre nunca me educó para ser su heredera. Ella sabía lo que yo amaba e hizo todo lo posible para llevarme a los escenarios internacionales. Si se enterara de que todo se ha convertido en humo, de que me he vuelto una persona corriente, qué decepción sería para ella. Además, no quería que se preocupara por mi futuro ni por lo de Samuel. El camino es largo todavía. Tengo dinero, belleza y talento. ¿Acaso no encontraré dónde establecerme? La casa de Laura estaba en el centro, en una ubicación excelente. A unos cientos de metros hacia la izquierda estaba la universidad más prestigiosa del país, y no muy lejos, frente a la universidad, había una catedral famosa. Cuando el coche pasó por la plaza de la catedral, me atrajo el sonido de un violín hermoso. Era Because of You. Bajé la ventanilla hasta la mitad y vi, bajo el sol radiante, palomas blancas revoloteando alrededor de un joven. Vestía ropa casual impecable, de figura esbelta, tocando el violín con elegancia. Los reflejos del agua de la fuente de los deseos, detrás de él, brillaban intermitentemente, siguiendo el movimiento de su brazo izquierdo al mover el arco. Todo él parecía bañado en luz dorada. Laura frenó sin que me diera cuenta y comentó con pesar: «Ese chico es un estudiante de tercer año, se llama Rafael. Le encanta el violín, pero su familia no tiene recursos, así que estudia comercio. Aunque también es brillante en comercio, el violín es pura pasión para él, y toca realmente bien». «¿Cómo sabes tanto sobre él?». Laura chasqueó la lengua. «¿Crees que tu hermana pierde el tiempo? Me encanta ir a la universidad a ver chicos guapos. Soy experta en estos temas». Volví a mirar a Rafael, solo por el sonido. Su interpretación era fluida y suave. Cada nota precisa, aunque no del todo pura y estable. El violín que apoyaba en su hombro era barato y viejo. Me recordó a Daniela, pero era diferente a ella. El joven tenía una mirada firme y un aire sereno. Si Laura no me lo hubiera dicho, parecería más un joven noble de buena familia. Cuando terminó la pieza, levantó suavemente la cabeza y nuestras miradas se encontraron a través de la brisa primaveral y las palomas que revoloteaban. En el instante en que nuestros ojos se cruzaron, abrí la puerta del coche y salí con mi violín. De todos modos, ya no lo necesitaba. Rafael se quedó paralizado un momento antes de tomar el violín. Bajo la cálida luz del sol, sus ojos brillaban mientras me miraba. Cuando vio la marca del violín al bajar la vista, abrió los ojos de par en par. «Esto es demasiado valioso, no puedo aceptarlo». Sonreí despreocupada. Me lesioné la muñeca. Nunca más podré tocar el violín. Este violín me ha acompañado muchos años y no soporto la idea de que acumule polvo en un rincón. Si no te importa, úsalo en mi lugar para que siga cumpliendo su propósito». Su voz temblaba ligeramente. «¿No hay ninguna esperanza?». «Ninguna». Mi corazón se encogió y hasta la muñeca me dolió. No sabía cuánto tiempo me tomaría superar esto. «Entonces, ¿puedo hacer algo por ti?». Probablemente, aceptar el regalo sin más lo hacía sentir incómodo. Ladeé la cabeza y dije: «En mi boda, ¿podrías tocar la pieza que acabas de interpretar? Me encanta». Era un deseo que nunca podría cumplir yo misma. Así al menos no quedarían arrepentimientos. Apretó el arco. «¿Te vas a casar?». Miré hacia la fuente brillante detrás de mí. Algún día, cuando aparezca mi hombre afortunado. No sé si fue mi imaginación, pero pareció aliviado después de que dije eso. Cuando me di la vuelta, de repente me llamó: «Hermana». Me volví y él me sonrió radiante. Su voz tenía la claridad característica de los jóvenes. «Practicaré esta pieza hasta perfeccionarla». Mi amiga escuchó toda nuestra conversación desde lejos. Laura suspiró. «Qué bien, menos mal que ese idiota de Samuel no destruyó tus esperanzas en el amor. Me preocupaba que no pudieras superarlo». No la culpo por preocuparse sin razón. Desde que tengo memoria, siempre había estado con Samuel. Nuestras familias tenían muchos negocios juntos, éramos vecinos, nuestros padres se llevaban bien y teníamos la misma edad. No había un compromiso arreglado, pero todos parecían pensar que acabaríamos juntos. Incluso yo lo creía, como si hubiera nacido para casarme con él.
los sentimientos confusos de la adolescencia y mi primer amor, todo fue por él. Solo ahora me doy cuenta de que nunca me hizo ninguna promesa, y nunca rompimos esa barrera invisible entre nosotros. Él no tenía que elegirme necesariamente. Pero cambiar de vida también está bien. De repente entendí que yo tampoco tenía que elegirlo a él. Siempre he tenido esperanzas en el amor. Lo que no puedo dejar atrás es la música. El concierto al que no pude asistir fue un éxito. Samuel y Daniela trabajaron en perfecta armonía. La actuación fue casi impecable. Después de que dejé la universidad, Daniela se convirtió en su única compañera. Luego participaron en varios concursos internacionales, conciertos y galas benéficas. Los escenarios se hicieron cada vez más grandes. Su fama creció y ganaron muchos premios. La pareja de joven apuesto y bella mujer llamaba la atención. Los medios los llamaban el dúo perfecto. Todo esto lo supe sin querer. Con Internet tan desarrollado, de vez en cuando veía noticias sobre ellos. Escuché que iban a volver al país, pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 4. Tras regresar al país, me dediqué por completo a estudiar. Después de un año de esfuerzo, y gracias a mis calificaciones anteriores, tuve la suerte de convertirme en profesora de teoría musical en la Facultad de Música de la universidad. Laura me dijo que había llegado en el momento perfecto. Dentro de poco sería el 70º aniversario de la universidad, y muchos exalumnos destacados volverían al campus, entre ellos conocidos empresarios, artistas y músicos. Por teléfono, Laura sonaba emocionada. ¿Quién sabe si tu verdadero amor está entre ellos? Amiga, conseguir un buen lugar entre esos universitarios en la flor de la vida depende de ti. Me reí. Haré lo posible por cumplir la misión. Sonó el timbre y guardé el móvil para entrar al aula y comenzar la clase. Los estudiantes que logran ingresar a esta universidad no son ordinarios. Para quienes han estado en contacto con la música desde pequeños, la teoría musical es casi como una asignatura fácil. Apenas había algunos que levantaban la vista en clase, excepto un chico en la última fila que se mantenía erguido. Después de un año, y a pesar de la distancia, lo reconocí de inmediato. Era Rafael. Era primavera otra vez. Las densas ramas se mecían afuera, proyectando manchas de luz que alternaban entre claras y oscuras. Me miraba con atención, de principio a fin. Calculando el tiempo, debería graduarse este año. Ahora debería estar haciendo prácticas en alguna empresa, o quizás ya había firmado un contrato de trabajo. Después de clase, cuando todos los estudiantes se habían ido, yo seguía en el podio organizando mis materiales. Al levantar la vista, vi que solo él permanecía en su asiento. «Profesora, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Debería llamar la maestra?» Negué con la cabeza y conversé con él amablemente. «¿No has firmado contrato de prácticas? ¿Por qué has vuelto a la universidad?» Se mostró algo avergonzado, hasta las orejas se le pusieron rojas. «Sí firmé, en una pequeña empresa con un jefe muy amable. Tengo una presentación en el aniversario de la universidad, así que me dio permiso para volver. Empecé a tocar el violín tarde, solo por pasión, y me preocupa que mi base técnica no sea suficiente, así que vine a las clases para reforzar. No esperaba que la nueva profesora de teoría musical fuera usted». Era solo una coincidencia del destino. Durante este año desde mi regreso, prácticamente había cortado toda vida social. En cierto sentido, este Rafael, a quien solo había visto 2 veces, también podía considerarse un viejo conocido. Mi ánimo mejoró inexplicablemente. Dijo: «Profesora, ¿podría agregarla a mis contactos? Me gustaría consultarle sobre el violín en el futuro». Apreté el teléfono con fuerza, mirando con desánimo mis dedos temblorosos, y negué con la cabeza. «No puedo ayudarte en nada». Pero él sacó su teléfono e insistió en agregarme como contacto. «No», respondió Rafael con firmeza. «Lo extraordinario de usted no está en las yemas de los dedos». Me pareció extrañamente divertido. Desde el día que nos conocimos, yo ya era alguien que no podía tocar el violín. «¿Cómo sabes que soy extraordinaria?» La voz de Rafael era clara, pronunciando cada palabra con claridad y solemnidad. «Profesora, simplemente lo sé». Decir que quería que le enseñara violín era darme demasiado crédito. Para un violinista,
Un instrumento que se ajuste perfectamente es como otro par de brazos. Ese violín que yo atesoraba tanto, en sus manos seguía produciendo melodías dulces y melodiosas, fusionándose perfectamente con él. Incluso sin aquel terremoto, mi nivel no necesariamente habría superado al suyo. Era una lástima que alguien con tanto talento no pudiera perseguir su sueño musical debido a su situación económica. En la azotea del viejo edificio educativo, tocó las cuerdas de cara a la brisa primaveral. Cada nota fragmentada fluía como un arroyo, entrando suavemente en los oídos. Los amentos de sauce volaban por todas partes, y me pareció ver a través de él a mi yo del pasado en el escenario, tan radiante. Mi corazón comenzó a doler de nuevo, y mis ojos se enrojecieron gradualmente. La música se detuvo de repente. Rafael guardó el violín y me miró, lleno de preocupación. «Profesora, no llore». Bajé la cabeza, queriendo usar mi largo cabello suelto para ocultar mi expresión. Mi voz sonaba amortiguada. «Es el viento en los ojos. Continúa. No te preocupes por mí». No era más que una sentimental que se conmovía fácilmente. Escuché pasos acercándose. Él vino a mi lado. Una mano de nudillos definidos apartó el cabello que bloqueaba mi vista. Sus dedos largos limpiaron suavemente las lágrimas de mis ojos. Mi visión se aclaró instantáneamente. Rafael suspiró. «¿Por qué lloras? ¿Quién dice que no puedes volver a tocar el violín?» Todavía estaba confundida cuando me tomó de la mano para levantarme. Rafael giró su brazo, haciéndome quedar de espaldas a él, mi espalda pegada firmemente a su pecho, pudiendo sentir su corazón latiendo fuerte y rítmicamente. Sus largos brazos rodearon mis hombros. Una mano sostenía el violín contra mi hombro. La otra colocó el arco en mi palma, su mano seca sosteniendo mi muñeca. Mientras movía su muñeca, yo usaba su fuerza para mover las cuerdas, y la música fluía lentamente. No era perfectamente fluida, tropezaba aquí y allá, pero cada nota caía en el camino correcto. Era mi pieza favorita. Los labios delgados de Rafael rozaron mi oído. «Profesora, realmente he practicado mucho esta pieza». Después de más de un año, por primera vez toqué una pieza completa. Rafael apretó suavemente la herida dolorosa de mi muñeca. «Profesora, no huyas. Si quieres, cualquier lugar puede ser tu escenario, y yo seré siempre tu oyente más devoto». Capítulo 5. Se acercaba el aniversario de la universidad, y los departamentos artísticos estaban desbordados de trabajo. Hasta yo, una simple profesora de teoría musical, fui asignada como directora musical, encargándome principalmente de coordinar a los diversos instrumentistas de mi clase para las presentaciones grupales. La universidad había invitado a distinguidos exalumnos de diversos campos profesionales, y además anunciaban misteriosamente la presencia de invitados especiales. No le había prestado mucha atención al asunto, pero resultó que los misteriosos invitados eran nada menos que Daniela y Samuel. Daniela se había graduado de esta universidad. Durante un descanso en la sala de ensayo, los estudiantes estallaron de emoción. Por fin revelaron quiénes son los invitados especiales. Viene la alumna Daniela. ¿Daniela? Está arrasando en el extranjero últimamente. Mira qué presencia tiene ahora. Es completamente diferente a la foto del muro de honor de la universidad. Y no solo eso, también trae a su guapísimo y famoso compañero de escenario. Él ni siquiera estudió aquí. En teoría no tendría por qué venir. Alguien alargó la voz con picardía. Obviamente viene por amor. Dicen que ahora cobran una fortuna por presentación. La universidad tiene mucha suerte de contar con la alumna Daniela». Al llegar a este punto, los estudiantes se entusiasmaron con el chisme. En el mundo de la música, muchos shippean su relación, pero ellos ni lo confirman ni lo niegan. Es desesperante. Quizás son discretos, han sido compañeros tanto tiempo, y siendo tan atractivos ambos, sería raro que no surgiera algo con el tiempo. De repente, todas las miradas se concentraron en mí. Una estudiante se acercó con tono adulador. «Profesora, recuerdo que usted también estudió en Londres. ¿No fue en la misma universidad que ellos? ¿Podría decirnos si realmente están juntos?» Mis pestañas temblaron ligeramente,
ocultando las complejas emociones en mis ojos. Negué con la cabeza y sonreí. No los conozco. La estudiante se alejó decepcionada. Contemplé las ramas de sauce meciéndose con el viento afuera, perdiéndome gradualmente en mis pensamientos. La verdad es que yo tampoco sabía si estaban juntos o no. A 8 horas del aniversario, todos trabajaban frenéticamente en los ensayos. Mis estudiantes me enorgullecían. Habían practicado con dedicación y su actuación en el ensayo general fue impecable. Hasta el director no pudo evitar felicitarlos. Justo cuando pensaba que podía relajarme, se acercó la decana. «Profesora Sarai, ¿podría ir a los camerinos?» Daniela y su compañero ya llegaron. Al director le preocupa que no tenga un instrumento adecuado y nos pidió que fuéramos a preguntarle, como muestra de cortesía. Había querido evitarlos a toda costa, pero la decana se marchó inmediatamente después de hablar. Todos estaban ocupados y no podía dejar que mis sentimientos personales interfirieran con el trabajo. En realidad, me sentía bastante tranquila. Simplemente no quería participar en esas conversaciones hipócritas y sin sentido. Tras llamar a la puerta y entrar, encontré a Daniela sola en el camerino. A través del espejo, nos vimos simultáneamente. Ahora lucía radiante y sofisticada. Daniela no pareció sorprendida al verme. Se levantó sonriendo, con un tono algo nostálgico. «Nunca imaginé que te conformarías con ser profesora en una universidad». Su actitud me dejó claro que conocía perfectamente mi trayectoria, y seguramente Samuel también. Puedo soportar las luces y los aplausos del escenario, pero también disfruto de una vida tranquila y anónima. Daniela quiso abrazarme, pero pasé de largo junto a ella. Su cuerpo se quedó rígido en el lugar. «No tiene nada de malo», dije con tono profesional. «Vine a preguntarte si necesitas un violín». Daniela se quedó atónita. «¿Solo podemos hablar de esto entre nosotras?» ¿De qué más podríamos hablar? Podía enfrentarla con calma, y sabía que ella no era la culpable de todo esto. Si ni siquiera me molestaba en culpar a Samuel, ¿por qué habría de reprocharle algo a ella? Pero aquella amistad de antaño había desaparecido definitivamente de mi corazón. Mi mirada se posó en el violín que descansaba en el sofá. «Veo que tienes tu instrumento. No te molesto más». Al abrir la puerta, Daniela me detuvo súbitamente. «Sarai, ¿me guardas rencor? Yo tampoco esperaba que en aquel momento crítico él me eligiera a mí, ni que el terremoto causara un daño tan grave a tu muñeca». «Samuel, él...» Daniela se mordió el labio, con los ojos enrojecidos, adoptando una expresión que inspiraba compasión. La interrumpí con indiferencia, viendo claramente sus pequeñas artimañas. «No necesitas decirme esto. Hace mucho que no tengo nada que ver con él». Daniela apretó la tela de su vestido de gasa, aliviada. «Tarde o temprano estaremos juntos. No competirás conmigo, ¿verdad?» Examinó mi mano que colgaba a un lado y finalmente sonrió. «Claro, ya no tienes nada. De ahora en adelante, solo yo podré ser su compañera y caminar a su lado». ¿Que no tengo nada? Me pareció inexplicablemente gracioso, y expuse la realidad sin alterarme. «Daniela, simplemente ya no toco el violín. No estoy en bancarrota. Si tienes tiempo para decirme estas cosas, mejor date prisa en estar con él y aférrate bien a él. No vaya a ser que se te escape». Su rostro palideció y balbuceó. «Nosotros, la carrera es lo primero». No me molesté en responder a sus palabras evasivas y salí. Como si no todos priorizáramos nuestras carreras. Cuando decida cómo explicarle todo esto a mi familia, volveré a casa a heredar el negocio familiar. ¿Quién tiene tiempo para estos juegos mezquinos con ella? Capítulo 6. Al regresar al auditorio, lo primero que vi fue a Rafael. Vestía un elegante frac negro que lo hacía lucir más maduro y sereno, aunque tenía el ceño fruncido y una expresión de pánico, mientras buscaba algo con la mirada. La celebración del aniversario escolar estaba por comenzar, y para que estuviera tan alterado, no me digas que había perdido su violín. Fruncí el ceño y estaba a punto de acercarme, cuando él se adelantó corriendo hacia mí, envolviéndome en sus brazos. El agradable aroma a jabón que emanaba de él inundó mis sentidos. Mi cuerpo se tensó al sentir cómo respiraba profundamente.
Su voz sonaba ronca, cargada de nerviosismo. Hermana, ¿dónde te habías metido? Al pasar algunos miembros del personal, me aparté de su abrazo. Mirando la profundidad de sus ojos, asumí que estaba nervioso por la presentación y lo tranquilicé. No te preocupes, tu interpretación será fluida y exitosa. Apenas terminé de hablar, un estudiante me llamó desde atrás. Profesora Sarai, alguien mencionó que el señor Samuel, el compañero de la estudiante Daniela, la está buscando. ¿Le falta algo? ¿Quiere ir a ver? Entendido, gracias. Respondí sin expresión alguna, sin la menor intención de verlo. Si hasta Rafael estaba tan nervioso, me preocupaban mis estudiantes. Cuando estaba por dirigirme hacia ellos, él me sujetó de la manga. Rafael mantenía la cabeza baja, ocultando su expresión, pero el tono dolido era evidente. Hermana, estoy muy nervioso de verdad. Practica un poco más conmigo, no vayas a verlo. Como un gran perrito haciendo pucheros. No iré a verlo. ¿Qué tal si vienes conmigo tras bastidores? Voy a ver a mis estudiantes. Rafael levantó la cabeza de golpe. Sus ojos almendrados brillaban intensamente. Sonrió ligeramente. El trabajo de mi hermana es lo primero. Puedo manejar mis nervios solo. Ya no quedaba rastro de su anterior nerviosismo lastimero. Samuel y Daniela fueron los primeros en salir al escenario. Una pieza apasionada y vibrante encendió todo el auditorio. Los vítores de los estudiantes casi ahogaban la música. Permanecí entre las sombras bajo el escenario, casi fundiéndome con la oscuridad del área tras bastidores. Samuel no podía verme. Después de más de un año, se veía más maduro, y su estilo interpretativo más versátil. En el vasto escenario, mantenía la calma y la elegancia. Su sincronía con Daniela no era inferior a la que teníamos nosotros. Viéndolos así, realmente parecían la pareja perfecta con un guión de redención. No era de extrañar los rumores que circulaban. Lo evitaba no porque no pudiera superarlo, sino porque no quería escuchar disculpas vacías y perder el tiempo de ambos. Sin embargo, el destino es inevitable. Mis estudiantes tocaron maravillosamente en el escenario, y todo iba según lo planeado. Pero al bajar, un chelista se desmayó en las escaleras por hipoglucemia. Nerviosa, me abrí paso entre la multitud, pero cuando estaba a 5 metros del estudiante, alguien me agarró de la muñeca. Samuel me miraba con intensidad. «Sarai, ¿hasta cuándo me vas a seguir evitando?» A lo lejos, el estudiante ya estaba siendo llevado a la enfermería. Ya no tenía razón para acercarme. Liberándome de su agarre, mantuve la calma. «No te estoy evitando. Simplemente no hay necesidad de que nos veamos». Su expresión se tornó dolida, la voz ronca mientras decía con dificultad. «Ha pasado más de un año. ¿No es suficiente castigo?» Con tal muestra de profundo afecto, casi le creí. Sonreí con frialdad. «¿Qué castigo he impuesto?» «Solo estoy viviendo mi vida tranquilamente. Tú has ganado fama, innumerables premios. Regresaste gloriosamente al país con Daniela. ¿A eso le llamas castigo? Además, es lo que se merecen. No tiene nada que ver conmigo». La voz de Samuel se tensó, mirándome a los ojos, palabra por palabra. «No he dormido bien ni un solo día. Tantos años de relación no se pueden olvidar así como así». Expuse los hechos con calma. «Solo fuimos amigos durante muchos años». Durante todos esos años, nunca me dio ninguna promesa. Fui yo quien asumió que éramos amantes, familia. Samuel no podía creerlo. «¿Cómo puedes decir algo así? ¿Te has enamorado de otro?» No quería enredarme con él, y temía que mis emociones se descontrolaran, atrayendo atención. Justo entonces se encendieron las luces del escenario. Rafael subió graciosamente, noble y distante bajo los reflectores, dejando fluir una música sublime. Señalé hacia él en el escenario. «Sí, él es mi nuevo amor». Los ojos de Samuel se enrojecieron. Como enloquecido, me agarró del brazo y me arrastró con él. Me vi forzada a seguirlo tras bastidores. Abrió la puerta de un camerino al azar y me empujó dentro, sujetándome por los hombros y sacudiéndome sin control, los ojos rojos y llorosos. «Sarai, dijiste que tomé la decisión correcta, pero te fuiste sin mirar atrás. Solo la salvé por instinto. No sabía que esa lámpara caería y lastimaría tu muñeca.
¿Cómo puedo probar mis sentimientos? ¿Quieres que el tiempo retroceda para que la vea morir frente a mis ojos? Solo pensé que ya teníamos mucho. El mundo es demasiado injusto. Si algo le pasaba, su vida entera quedaría arruinada. Sarai, también lamento que no puedas tocar el violín, pero tenemos muchos otros caminos por delante. ¿No sacrifiques nuestro futuro, por favor? Ves, dice que es una lástima, pero cada frase sugiere que no importa si no puedo tocar el violín. Claro, todos piensan que no importa. Solo sienten alivio de que la herida no fuera Daniela. Ella solo tiene el violín. Mientras que yo, nacida en la alta sociedad, una princesa mimada, ¿qué importa perder las manos que tocaban el violín? Con los ojos nublados, sollozando dije, «¿Ellos no entienden, pero tú tampoco? El violín ha sido mi única pasión desde niña. Subir al gran escenario contigo era mi único sueño, pero mi sueño se hizo pedazos». La voz de Samuel tembló. «Pero tenemos futuro en otros aspectos». Aparté sus manos de mis hombros. «Samuel, lo que realmente nos separó no fue este accidente. Te dije que yo también la habría protegido, y mi lesión fue impredecible. Pero cuando se acercaban más y más, con la excusa del entrenamiento, cuando no podías perderme pero tampoco alejarla, ¿pensaste en este día? Si fue empatía mutua o si surgieron sentimientos, tú lo sabes muy bien». Samuel negó con dolor. «Realmente sé que me equivoqué, Sarai. No supe valorarte. Dame una oportunidad. Solo una. Aunque sea por compasión. Sé que para alguien tan excelente y orgulloso como él, decir la palabra compasión requiere mucho valor, pero no me conmovió. Incluso me pareció ridículo. En esta relación no complicada pero melodramática, no me siento digna de lástima porque siendo joven, puedo empezar de nuevo si me equivoco en el amor. Daniela tampoco se siente digna de lástima. Cree que con sus maquinaciones logró retener a Samuel. Solo Samuel, luchando y dudando entre dos relaciones, lastimando indecisamente a dos personas, se cree el más digno de compasión. Samuel, es que quieres demasiado. Capítulo 7. La puerta se abrió de golpe, y Rafael caminó hacia mí a grandes zancadas. Su imponente figura se cernió sobre mí mientras se inclinaba para secarme las lágrimas. Por su frac sin cambiar, y el violín en su mano, era evidente que había venido directamente después de terminar su concierto. Respiraba agitadamente, y hasta las yemas de sus dedos que acariciaban mis cejas temblaban. «Hermana, no mires atrás». La mirada de Samuel se posó en el violín, y con una sonrisa amarga dijo, «Realmente lo amas. Hasta le diste tu violín más preciado». Mi corazón dio un vuelco. En su momento, para librarme del acoso de Samuel, había dicho sin pensar que Rafael era mi nuevo amor. Ahora, con el antiguo amor y el nuevo amor en la misma habitación, la atmósfera era inevitablemente tensa. Pero Rafael era inocente. Tomé su mano y me dirigí hacia la puerta, pero Samuel lo detuvo. «Dime, ¿qué puedes hacer por Sarai? ¿La quieres tanto como yo?» Rafael se detuvo, mirándolo con ojos sombríos. Siempre había sido pacífico y distante, pero esta era la primera vez que veía en él un aire combativo, con un dejo de competitividad. «No tienes derecho a comparar tu patético amor con el mío». Me quedé conmocionada, como si las 4 estaciones giraran locamente en mi mente. ¿Que no tengo derecho? Samuel se rió. ¿Crees que una simple celebración escolar vale mi presencia? He alcanzado el éxito y vine por ella. ¿Cómo no tengo derecho? Durante más de un año he seguido cada momento de su vida. ¿Y no tengo derecho? A diferencia de la agitación de Samuel, Rafael permanecía extraordinariamente tranquilo, aunque sus ojos eran profundos e insondables. Expuso los hechos con calma. En efecto, no lo tienes. Dices que viniste por ella, pero lo tratas como si fuera a rebajarte. Dices que has seguido su vida durante más de un año, pero sabías dónde estaba. Tuviste innumerables oportunidades de volver al país para recuperarla, para acompañarla en sus momentos más difíciles, y no regresaste. Porque no pudiste renunciar. Después de que la hermana se fue, no pudiste renunciar a Daniela, disfrutando de esa ambigüedad confusa con ella, ni pudiste renunciar a las oportunidades en el extranjero. No viniste a recuperar a la hermana, viniste aprovechándote de tu éxito,
con la actitud de un superior que solo tiene que hacer una seña. Lamentablemente, ella no mirará atrás. Él, que siempre había sido serio y taciturno, hablaba tanto por primera vez, y era por mí. Cada palabra certera. Innumerables pensamientos se arremolinaban en mi mente. ¿Cómo conocía tan bien mi enredo con Samuel y Daniela? ¿El amor del que hablaba era una actuación o venía del corazón? Ya no podía distinguirlo. Samuel quedó sin palabras, y después de un largo rato, de repente se rió con desdén. ¿Y tú te has mirado al espejo? ¿Eres digno de ella? Amar a alguien no es solo ver sus cualidades brillantes, también es medir tu propia capacidad y posición. Solo con ese violín que Sarai te regaló casualmente, tendrías suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Esto ya era un insulto desesperado al carácter de Rafael. Tomé la mano de Rafael. Sus nudillos se movieron ligeramente, entrelazando nuestros dedos. Samuel, no tienes derecho a insultarlo así. Salí con Rafael, preocupada de que su autoestima estuviera herida. Lo consolé con cuidado. No hagas caso a sus palabras. Está exagerando. Este violín no es tan caro. Bajo mi nerviosa mirada, el joven gradualmente esbozó una sonrisa. Hermana, te preocupas por mí. Hace un momento me estabas defendiendo. Laura tenía una expresión de total chismosa. Dios, esto es como una escena épica de persecución romántica extrema. Qué lástima no haberlo visto en persona. Me desplomé sin fuerzas en el sofá. Laura afirmó con certeza. Si Rafael no está enamorado de ti, me quedaré pobre el resto de mi vida. Mis pensamientos volvieron a ese día. No lo conocía desde hacía mucho, nuestra interacción no era profunda. Había enterrado esa historia en mi corazón hace tiempo. ¿Por qué conocía nuestros asuntos tan a fondo? En ese momento, Rafael solo sonrió gentilmente. Hermana, lo sabrás. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Me levanté del sofá, arrebaté las papas fritas de las manos de Laura, las metí melancólicamente en mi boca y pregunté con voz ahogada. ¿Crees que es posible que Rafael me conociera de antes? ¿Tienes algún recuerdo de él? Me conoce tan bien y confía en mí inexplicablemente. No tiene sentido. Laura se lamió los labios. Su mirada se desvió hacia la ventana, evasiva. ¿Ah? No creo. Es 3 años menor que nosotras. Es verdad. Después de la celebración escolar, mi vida volvió a la calma. Rafael seguía apareciendo inesperadamente en mis clases, alternando entre las prácticas y la música. Se notaba su pasión. Con su talento musical, sería una lástima que quedara en el olvido. Incluso pensé que después de su graduación, garantizando su sustento, podría presentarlo a algunos contactos, darle una mano, hasta que mi madre llamó. Sarai, ¿por qué no has vuelto al país? Samuel ya regresó. ¿No estaban estudiando juntos en el extranjero? Tartamudé. Quiero continuar con estudios avanzados. No finjas. Mi madre fue directa al grano. Esa universidad tuya no está mal, hasta te has convertido en profesora. Tu madre nunca pensó que en vida lograría criar a un talento nacional. Me mordí el labio, algo molesta. Mamá, ya lo sabes. ¿Me crees tonta? ¿No sé del terremoto en Londres? Más de 1 año sin actualizaciones de tus conciertos en el extranjero. ¿No navego por internet para saber que Samuel tiene una nueva compañera? Te lesionaste la muñeca y no quisiste decírmelo. He estado esperando a que me lo dijeras. ¿Hasta cuándo pensabas ocultarlo? Bajé la mirada, pateando distraídamente las piedrecitas a mis pies. Tenía miedo de decepcionarte. ¿Decepcionarme yo? Mi madre elevó la voz. Mi hija es tan excelente que aunque no toque el violín y se dedique a hacer arte late, podría destacar. ¿Por qué me iba a decepcionar? Entonces, ¿también sabes que Samuel y yo ya no estamos juntos? Nuestras familias siempre habían sido cercanas, y los socios de negocios de mi padre habían estado hablando de nuestra boda desde el día que nos fuimos al extranjero. Mi madre suspiró. La próxima semana hay una gala benéfica de negocios. Vuelve para asistir. Mamá hará algunos comentarios ligeros. Todos son personas inteligentes. Después de eso, no volverán a mencionar el tema. Está bien. Mi madre cambió de tema. Los problemas anteriores quedan olvidados.
Pero ahora hay un asunto serio. ¿Cuándo piensas dejar que el hijo de Wilkin vuelva a casa para heredar el negocio familiar? Con mucho esfuerzo, lograron que su hijo volviera a la empresa cerca de la graduación, pero el chico tiene el alma robada por ti. Wilkin espera todos los días, hasta me ha llamado a mí. ¿El hijo de Wilkin? Mi madre afirmó categóricamente. No creas que mamá no sabe que te has acercado a Rafael. Me quedé paralizada. ¿Qué pasó con lo de origen humilde? ¿Cómo de repente se convirtió en el heredero de un multimillonario? Mi madre añadió pausadamente. Por cierto, él también vendrá a esta gala benéfica, así que arréglate bonita. Capítulo 8. Después de colgar el teléfono, como movida por una fuerza invisible, abrí la conversación con Rafael. El último mensaje era uno reconfortante que yo había enviado. El origen no determina nada. Eres tan talentoso que tienes un futuro brillante por delante. Su respuesta había sido muy educada. Gracias, hermana mayor. Me esforzaré mucho. Ahora, viéndolo en retrospectiva, resultaba bastante irónico. El chico tenía una posición prominente y un trasfondo incluso más impresionante que el mío. Y pensar que había mencionado hacer prácticas en una pequeña empresa. ¡Qué pillo! Realmente sabía fingir bien. Aunque pensándolo detenidamente, él nunca había dicho ser pobre. Desde el principio fue Laura quien me desvió del camino. Al pensar en esto, le envié un mensaje a Laura contándole el asunto. Respondió rápidamente. Sarai, ya lo sabes todo. ¿Qué significaba eso? ¿Ella lo sabía desde antes que yo? Inmediatamente la llamé, pero por más que insistí, Laura se negó a decir más. Samuel y Daniela publicaron un comunicado diciendo que nunca más volverían a colaborar. Todos en el círculo suspiraban con pesar. Después de todo, se habían apoyado mutuamente en el extranjero y regresaron juntos al país. Eran la pareja dorada a los ojos de muchos. Vi la noticia mientras volvía a casa. Internet estaba lleno de comentarios. Todos decían que Samuel había defraudado a Daniela. Porque además del comunicado sobre el fin de su colaboración, Daniela había publicado un mensaje aparte con tono melancólico. Esperé a que se despejaran las nubes, pero no vi brillar la luna. Mi luna nunca volverá a estar llena. Pasé el dedo por la pantalla y bloqueé el teléfono. Al llegar a casa, mi madre me recibió desde lejos, ondeando una pancarta roja. Felicidades a mi querida profesora por volver a casa. Toda esta zona era un barrio de ricos. Mis padres, buscando tranquilidad, habían comprado una villa en la ladera. Al otro lado del sinuoso camino de montaña estaba la casa de Samuel. Las gardenias de su pequeño jardín habían florecido, y su fragancia llegaba hasta aquí. Samuel había dicho que sería la persona más leal a mi lado. En aquel momento me conmoví hasta las lágrimas, pero ahora, recordándolo, todo era basura. Palabras dulces y rostro encantador, el mejor para engañar. De repente, el rostro de Rafael apareció en mi mente. Él había dicho, seré tu oyente más devoto. ¿Qué va? Ahora cuando toco el violín, suena peor que serrar madera. No había descansado mucho en casa cuando mi madre ya me arrastraba a comprar como loca, hacer tratamientos de belleza y elegir atuendos. Esa noche asistí elegantemente vestida a una gala benéfica. Estas galas, aparentemente, eran para que los empresarios sirvieran a la sociedad, pero en realidad eran plataformas para ganar buena imagen ante los medios. La gente que venía aquí, ya fueran directivos o nuevas estrellas, 8 de cada 10 frases eran adulación, elogios comerciales y búsqueda de colaboraciones. No tenía energía para charlas triviales. Vine solo para mostrar mi cara y facilitar que mi madre desplegara sus habilidades sociales, revelando casualmente que Samuel y yo nos habíamos separado. Cuando la gente que conversaba alrededor se dispersó, mi madre y yo suspiramos aliviadas al mismo tiempo. Vi de lejos al padre de Laura y parpadeé confundida. Si él estaba en la fiesta, ¿por qué Laura no me había dicho que volvería conmigo? Evidentemente, él también me vio. Tomé la iniciativa. «Tío, ¿Laura no ha vuelto?» Ella había sido rebelde desde pequeña, y mi madre y yo estábamos acostumbradas a sus peleas padre e hija. Pero el padre de Laura no se quejó con mi madre. En cambio, me miró con tono vacilante. «Laura dice que no se atreve a verte, que teme que...»
¿La golpees? Pero Sarai, siempre has tenido buen carácter. ¿Cómo te ha molestado? ¿Se han peleado? Mi madre y yo nos miramos perplejas, ella con expresión de incredulidad. Laura me estaba difamando descaradamente. Dudé, diciendo sin mucha confianza. Ahora mismo estamos tan bien que podríamos compartir pantalones. El padre de Laura frunció el ceño, a punto de decir algo más, cuando una voz masculina sonó detrás. «Tío, mi padre te está buscando». Era una voz clara y limpia, muy reconocible. Rafael. Me giré y nuestras miradas se encontraron. Sus pestañas temblaron ligeramente, su mirada esquiva, la culpabilidad prácticamente escrita en su rostro. Murmuré en voz baja. Ahora con Laura ya no podemos compartir pantalones. Ella conocía a Rafael desde hace tiempo, incluso Laura era su prima. Los dos primos conspiraron juntos, manteniéndome a mí sola en la ignorancia. Esta Laura. ¿Acaso había estudiado actuación como segunda carrera mientras estuve en el extranjero? ¿Cómo podía decir sin inmutarse que Rafael era de origen humilde? ¿Cuál era su propósito al hacer esto? Mirando el rostro refinado de Rafael, la respuesta parecía obvia, aunque con incertidumbre pensé, ¿él hacia mí? ¿Lo había planeado todo desde hace tiempo? El padre de Laura se fue. Mi madre me guiñó un ojo con complicidad y se dio vuelta para ponerse al día con sus amigas. Solo quedamos Rafael y yo, mirándonos a cierta distancia. Se aclaró la garganta y se acercó cautelosamente, con el rostro lleno de culpabilidad. «Hermana mayor, déjame explicarte mis excusas. Samuel dijo que no era digno de ti, y me asusté tanto que corrí a casa a heredar la fortuna familiar. No fue mi intención engañarte». Capítulo 9. ¿Por qué hiciste todo esto? Ahora, al mirar atrás y recordar cómo nos conocimos, me doy cuenta de que había demasiadas coincidencias para ser casualidad. La plaza de la iglesia por la que pasé justo en ese momento, la canción Because of You, que sonó oportunamente, y él apareciendo en mi clase como por arte de magia. No me sigas ocultando cosas, necesito saber la verdad. Mi rostro permanecía sereno, pero mi corazón latía desbocado en el pecho, lleno de expectativas por la verdad que él estaba a punto de revelar. La nuez de Rafael subió y bajó mientras comenzaba a hablar lentamente. «Hermana mayor, me llamo Rafael, el Rafael que no hacía la tarea». Mi memoria me transportó abruptamente al verano de segundo de secundaria. Laura tenía un primito que, por no querer hacer los deberes, se había escapado de la primaria para esconderse en el edificio abandonado de la secundaria. Cuando Laura y yo lo encontramos, llevaba un día entero escondido, con los ojos enrojecidos, murmurando con tristeza. «Siempre me presionan. ¿Acaso en este mundo no existe nada más que la tarea? ¿Me trajeron al mundo solo para hacer deberes?» Un niño, 3 o 4 años menor que yo, había expresado exactamente lo que sentía en mi corazón. Completamente de acuerdo, me agaché para consolarlo. «¿Cómo te llamas?» «Rafael». «Ay, Rafael, no eres mudo. ¿Qué te cuesta decir unas palabras más?» Laura apareció de la nada. Mirando a Rafael con frustración, dijo, «Así jamás conquistarás a Sarai». Entonces me entregó un cuaderno de páginas amarillentas. «Sarai, léelo tú misma. No quise engañarte a propósito, pero este tonto ha estado protegiéndote en silencio durante tantos años. Ahora que por fin tiene una oportunidad, no podía soportar que la perdiera. Por eso ideé este plan. Lee bien sus verdaderos sentimientos. Todas las ideas descabelladas fueron mías». Con manos temblorosas abrí la primera página, donde una caligrafía infantil decía, «Me gusta una chica mayor, pero siempre está con un chico odioso. Samuel, mi enemigo de por vida». Continué hojeando el cuaderno, cuando una lágrima cayó de repente, diluyendo la tinta descolorida. Desde la secundaria hasta el bachillerato, en esa avenida arbolada por la que yo pasaba cada día de camino a casa, él había estado observándome infinitas veces desde la librería del segundo piso. La última página tenía una escritura reciente con solo una frase. «Sarai estudiando con dedicación junto a la ventana. Yo la observo desde el edificio de enfrente. Probablemente nunca me cansaré de esta vista». El cuaderno era grueso, con un montón de papeles intercalados. Al sacudirlo sin querer,
cayeron al suelo innumerables billetes de avión de ida y vuelta a Londres. Durante todos estos años, había permanecido en silencio detrás de mí, siguiendo con la mirada su propia luz. Los tiernos registros en el diario, las decenas de billetes a Londres, representaban toda su juventud y eran la prueba de su silenciosa vigilia. Si Samuel no hubiera estado indeciso entre Daniela y yo, quizás este amor no correspondido habría permanecido en secreto para siempre, con solo este cuaderno amarillento como testigo de los años en que yo lo había mantenido cautivo. Durante este tiempo, a menudo me sentía afortunada por haber conocido a Rafael en ese año tan difícil. Él me comprendía, me animaba, me permitía seguir sintiendo vivamente el encanto del violín. Pero no me había acompañado solo durante este año oscuro. Había presenciado mis comienzos, contemplado mi apogeo, y me había recogido con delicadeza cuando caí. De repente me sentí agradecida. Qué suerte haber creído siempre que el amor llegaría, para no haber rechazado a quien me amaba. Con voz ronca y lágrimas en los ojos, lo miré con determinación. Rafael, en los largos años que vienen, por favor, sigue acompañándome siempre. Laura estaba tan emocionada que casi grita al cielo. Joder, nunca soñé que llegaría este día. Mi ship se hizo realidad. Sarai, al menos soy una heroína, ¿no? Tengo que sentarme en la mesa principal en la boda. Reí y lloré al mismo tiempo, secándome las lágrimas torpemente. Más que heroína, prácticamente había puesto la flecha de Cupido contra mi corazón. Antes de dejar la fiesta con Rafael, vi a Samuel otra vez. Estaba frente a nosotros, abatido pero desafiante. Rafael, la has deseado durante tantos años. ¿Con qué derecho? Se suponía que nunca conseguirías a Sarai. Ante la provocación, Rafael se mostró inusualmente tranquilo. Incluso extendió la mano educadamente. Gracias. Este agradecimiento inesperado desconcertó a Samuel. ¿Qué quieres decir? Gracias por ser tan ciego y no saber valorarla, por dejarme esperar todos estos años hasta finalmente conseguir lo que tanto anhelaba. Sonreí levemente. Así que esto era herir donde más duele. En la tranquila noche, Rafael me estaba secando el pelo. El secador zumbaba, llenando el ambiente de cotidianidad. Habló. Hermana mayor, me temo que tenemos que añadir algo a nuestra promesa de cuando nos reencontramos. No entendí. ¿Qué cosa? Respondió con absoluta seriedad. No tocar Because of You en tu boda, sino en nuestra boda. Hermana mayor, casémonos. He soñado toda mi vida con tocar esa canción en nuestro escenario. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.